$147. Eso valía cada acción de BlackBerry en 2008. Hoy vale cero, no quebró, no la compraron. Se destruyó sola, en 3 años, desde adentro, porque 2 tipos que tenían el mundo en sus manos se negaron a escuchar. En este video te voy a mostrar el momento exacto en que BlackBerry firmó su sentencia de muerte. No fue cuando apareció el iPhone, no fue cuando llegaron las apps, fue antes, mucho antes, y la persona que lo causó sabía lo que estaba pasando, pero no hizo nada. Para entender cómo llegaron ahí, tenemos que retroceder a 1984. Waterloo, Canadá. Un chico de 23 años con una obsesión: hacer que los dispositivos hablen entre sí sin cables. Mike Lazaridis funda Research in Motion con un compañero de universidad. No tienen dinero, no tienen plan, solo tienen una idea que nadie más cree posible. 8 años después, en 1992, un tipo llamado Jim Balsillie invierte $125,000 de su bolsillo en la empresa. Ese dinero la salva de la quiebra. Balsillie se convierte en co-CEO junto a Lazaridis, y aquí empieza la historia de amor más tóxica del mundo tech. Lazaridis era el genio que podía meter un teclado completo en la palma de tu mano. Balsillie era el tiburón que cerraba tratos con los operadores más grandes del planeta. Juntos eran imparables, pero había un problema. Ni Lazaridis ni Balsillie escuchaban a nadie que no fueran ellos mismos. Y eso, como vas a ver, los va a enterrar. En 1999 lanzan el primer BlackBerry, un buscapersonas con teclado. Suena ridículo, pero en ese momento poder enviar un email desde tu bolsillo era como tener superpoderes. Los ejecutivos de Wall Street enloquecen, los políticos enloquecen, le ponen un nombre, Crackberry, porque es adictivo. La gente lo revisaba cada 30 segundos, en las reuniones, en la cama, en el baño, y los números se disparan. 2004, $595 millones. 1 millón de suscriptores. 2008, 6,000 millones. 14 millones de personas enganchadas a BlackBerry Messenger, y junio de 2008 es el día más alto. La acción toca $147. La empresa vale $75,000 millones. Más que Nvidia, más que Amazon, más que Netflix, más que Starbucks. Juntos, .rim es la empresa más valiosa de Canadá. Más que los bancos más grandes del país. Más que cualquier empresa canadiense haya existido. Y el hombre más poderoso del planeta, Barack Obama, se niega a dejar su BlackBerry cuando entra a la Casa Blanca. El servicio secreto tiene que crear uno blindado, modificado, solo para él. Esto es el pico. Lo más alto que puede llegar una empresa de tecnología. Y ahora viene lo que nadie vio venir. 9 de enero de 2007. San Francisco. Macworld de Steve Jobs sube al escenario y dice 6 palabras que van a cambiar todo. Hoy Apple va a reinventar el teléfono. Mike Lazaridis está viendo la presentación, y algo se rompe dentro de él. No puede entender cómo Apple logra la pantalla táctil, la interfaz, la duración de batería. Sabe en ese momento que su mundo acaba de cambiar, pero no es Lazaridis quien toma las decisiones de negocio. Es Balsillie. Y Balsillie ve la misma presentación y dice, es un participante más en un espacio ya muy concurrido. Lo descarta por completo. Un año después, en 2008, Lazaridis sigue repitiendo, la tendencia móvil más emocionante son los teclados QWERTY completos. Lo dice en entrevistas, lo dice en reuniones, lo cree de verdad. Y aquí está el error que nadie menciona pero que lo explica todo. BlackBerry construía para empresas, para departamentos de IT, para jefes que compraban 500 teléfonos de una vez. El cliente no eras tú, era tu jefe. El iPhone estaba construido para personas, para ti. Y entonces pasó algo que BlackBerry nunca anticipó. Los ejecutivos que usaban BlackBerry en el trabajo, volvían a casa y usaban iPhone. Y pronto empezaron a preguntar, ¿por qué tengo que cargar 2 teléfonos? Las empresas empezaron a decir, trae tu propio dispositivo. Y así, sin que nadie lo notara, sin una explosión, sin un funeral, el negocio de BlackBerry dejó de existir. BlackBerry intentó reaccionar, pero cada intento fue peor que el anterior. Noviembre de 2008. Lanzan el BlackBerry Storm, su primer teléfono táctil. Llegaba 18 meses después del iPhone. 18 meses. En tecnología eso es una eternidad. Y el producto era malo. La pantalla no funcionaba. Las reseñas fueron brutales. Los usuarios lo odiaron. Fracaso. Pero lo peor estaba por venir. Abril de 2011. BlackBerry lanza el Playbook. Su tablet. Su gran apuesta. ¿Y sabes qué no tenía? Correo electrónico de BlackBerry. Una tablet hecha por BlackBerry. Sin BlackBerry, sin apps, sin nada. Precio alto. Características limitadas. Fracaso total y mientras tanto el imperio se desmorona. Julio de 2011. Despiden a 2,000 personas. El 11% de la empresa.
Septiembre. Un apagón masivo deja a millones de usuarios sin servicio durante días. En Europa, Medio Oriente, África. Días. Justo cuando Apple se prepara para lanzar el iPhone 4S, la acción cae de $147 a $6. El 94% de su valor se evaporó. Enero de 2012. Lazaridis y Balsillie renuncian como co-CEOs. Se acabó su era. Los reemplaza Thorsten Heinz, que hereda un Titanic que ya chocó contra el iceberg, y Heinz juega la última carta, 30 de enero de 2013. BlackBerry presenta BlackBerry 10, un sistema operativo completamente nuevo. La empresa compra un anuncio en el Super Bowl. Es todo o nada. El primer teléfono se llama 110, pantalla táctil, sin teclado físico. Es irónico, la empresa que se burló de las pantallas táctiles ahora apuesta todo a una. ¿Y qué pasa? 300,000 unidades vendidas en las primeras semanas. Los analistas esperaban 1.750.000. Para comparación, Apple vendió 9 millones de iPhones el fin de semana del iPhone 5. En junio de 2013, la acción cae 29% en un solo día. 29% en un solo día. En septiembre ofrecen comprar BlackBerry por 4.700 millones. $9 por acción. La empresa que valía $147 ahora la compran por 9. BlackBerry dice que no. En noviembre de 2013 entra John Chen como CEO. Y Chen sabe algo que nadie quiere admitir. La guerra de los smartphones está perdida. BlackBerry deja de hacer teléfonos. Se transforma en empresa de software de seguridad. En 2016 licencian su marca a una empresa china. En 2020 ese acuerdo se termina, se acabó. Los teléfonos BlackBerry son objetos de colección. Piezas de museo. La lección de BlackBerry no es que no vieron el futuro, Lazaridis lo vio. En 2007, cuando vio a Steve Jobs en ese escenario, supo que todo había cambiado. Lo pensó, lo sintió, pero no lo dijo. O lo dijo en privado, en voz baja, a personas que no podían hacer nada, y Balsillie no lo vio. O no quiso verlo, porque era más fácil descartar al iPhone que admitir que todo lo que habían construido se estaba quedando obsoleto. $75,000 millones. 43% del mercado. El presidente de Estados Unidos usando tu teléfono. Todo eso se destruyó porque dos personas se negaron a escuchar. Hoy, BlackBerry es un software de ciberseguridad que nadie conoce. Su teléfono es un recuerdo. Y si preguntas a alguien menor de 20 años qué es BlackBerry, no sabe, el teléfono que gobernó el mundo se destruyó a sí mismo. Y nadie lo detuvo. Suscríbete a Cenizas Corporativas. Cada semana te traigo la historia real de los imperios empresariales que se destruyeron a sí mismos. Y si quieres saber qué pasó con Nokia, otro gigante que cayó por los mismos errores, tienes ese video aquí en el canal. Gracias por ver. Nos vemos en el próximo derrumbe.